Muy bien, vamos a la palabra del Señor, hermano y hermana. Mateo 13, quiero orientarle sobre lo que hoy hemos de compartir, que yo creo que es trascendente, hermano. Jesucristo en este momento ha tenido una enseñanza con una multitud que estaba ahí acercándose a la playa y les ha hablado de la parábola del sembrador. Les ha hablado de la parábola del sembrador y de alguna manera la parábola del sembrador no tiene, por ser parábola, ¿verdad, hermano? No tiene un mensaje totalmente abierto para los que escuchan. Para que entendamos un poquito más, la Biblia tiene cierto tipo de enseñanza con alguna estructura o algunas reglas que hay que conocerse para poder entender qué es lo que se quiere transmitir. Hay una herramienta de interpretación que se llama figura retórica. Eso es lo que utiliza la parábola. La parábola es una de las figuras retóricas. Hay varias figuras retóricas, pero pues, de las más conocidas, la parábola es una de ellas, el símil es otra, la metáfora es otra de ellas. Y las figuras retóricas lo que traen es la enseñanza revestida en una por una situación que puede ser real o supuesta para tratar de llevar el mensaje. El caso de la parábola es una comparación. Y el Señor Jesucristo habló por parábolas y dejó, de alguna manera, usemos el término, dejó encerrado el mensaje. Él habló de la parábola del sembrador, se la voy a resumir por el tiempo, de que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla y una cayó junto al camino, la otra cayó entre pedregales, la otra cayó entre espinos y la última cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60 y al 30. En la parábola del sembrador, después de que él habló de la parábola, todos los discípulos se le acercan. Y los discípulos se le acercan y le preguntan: ¿por qué le estás hablando a todos en parábolas? Porque ahora usted se sabe la parábola igual que yo, ¿verdad? Pues ya 2000 años de estarla viendo, ¿verdad? Se la sabe. Pero cuando aquellos oyeron de la parábola del sembrador, muchos no entendieron. Entonces Jesucristo a sus discípulos les dijo, cuando ellos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? O sea, pongámoslo en forma más práctica, ¿por qué no les hablas claramente? Yo leía que es un pasaje difícil de entender, porque Jesucristo vino a predicar el evangelio para todos, pero aquí les está hablando en un tipo de mensaje no claro. Y entonces Jesucristo les dice una verdad que es que vamos a tratar de desentrañar en este mediodía. Les dice: porque a ustedes, o sea, a vosotros les dice, les es dado que entiendan los misterios del reino, pero a ellos no. Eso es lo que dice. Acercando a los discípulos dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Y respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahí tienen la proyección. Comentábamos con los hermanos de la mañana que yo estoy cada vez más convencido, sin ser un exhaustivo teólogo, más que habiendo recibido pues cursos y un diplomado pastoral, lo importante que es tener el estudio que se llama histórico, gramático, cultural de la Biblia. Porque la Biblia se escribió en cierto tiempo, con cierta terminología,
y dirigido a la cultura de cierta gente. Y para poder entenderlo, pues sí, hay que entender, hoy por lo menos, vamos a hablar del aspecto gramático de la Biblia. Entonces, qué bueno que dejaron ahí la proyección. Respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no. Ahora, la palabra misterio para nosotros es una palabra de misterio, es algo que no sabemos, ¿va? Algo que está oculto. ¿Qué es un misterio? Algo que no es, pues, de fácil conocimiento para nosotros. Pero la palabra griega ahí es misterión. Y el uso de la palabra, que eso es lo que yo quiero que me pongan atención, el uso de la palabra no es un uso exclusivo bíblico, no es un término religioso exclusivo del evangelio, sino la palabra misterio de lo que nos está hablando es de algo que los de afuera no entienden, pero los de adentro, para los de afuera no es comprensible, pero que los de adentro lo ven claramente. Ese era el uso de esa palabra misterio. La palabra misterio no hablaba de algo oculto para todos, sino de algo que no entendían los de afuera, o usó el término de afuera, pero sí entendían los de adentro. Era una palabra que se usaba en las diversas religiones de aquellos tiempos, en las religiones grecorromanas de aquellos tiempos, porque habían otras religiones. Usted sabe que había otra serie de dioses con D pequeña, porque realmente Dios solo hay uno, y es el Señor Todopoderoso, nuestro Dios, y su Hijo Jesucristo, que vino a revelarlo. No hay más. Lo que son religiones con otros dioses falsos. Pero habían religiones, y entonces las religiones del tiempo, cuando Jesucristo está hablando, en ese tiempo habían religiones que influenciaban. Si ellos están bajo el dominio romano, y los romanos habían tenido influencia griega, entonces habían toda una serie de religiones. Y las religiones, le voy a explicar rápidamente esa palabrita misterio. Las religiones de aquellos tiempos tenían por lo menos un par de características. Vamos a ver si nos da tiempo a hablar de las dos, si no, por lo menos de la primera. Y era de que los que estaban siendo instruidos para tener acceso al misterio de una religión X, se les llamaba iniciados. Y los iniciados eran personas que iban a entrar a conocer el misterio de su religión, de cualquier dios, de esos dioses que no son dioses. Y entonces a los iniciados no les dejaban ir el misterio, por decirlo así, la historia de su Dios o las características internas de su Dios ahí con un mensaje, sino que los aceptaban a los iniciados y los metían a un proceso de preparación para revelarles el misterio de su religión. Y este proceso en un iniciado venía a ser un proceso de meses o de años, que le preparaban mental y emocionalmente para el día en que les dejaran ir el misterio de su Dios. Es más, cuando les iban a pasar el misterio, ellos entraban hasta en periodos de ayunos y de abstinencia de ciertos alimentos y ciertas cosas. Y el misterio se lo revelaban, lo llevaban a un lugar como un teatro, y ahí hacían pasar como un drama, autos le llaman, o como un drama en el cual le mostraban la venida de ese Dios y la pasión y el sufrimiento de ese Dios y su posterior resurrección. Y entonces, y el ambiente estaba preparado y ponían ciertas velas y ciertos olores y cierta música y cierto incienso. Y el que había sido iniciado, oiga el término, discípulo, durante meses o años y entendía el misterio,
en ese momento llegaba a estar involucrado tan emocionalmente que se comprometía. Y algunos se paraban, y cuando terminaban de explicarles eso, algunos se paraban y decían: yo soy tú. Digamos en el caso de Osiris, que es una de las historias de los dioses. Se paraban y decían: Osiris, yo soy tú y tú eres yo. Entonces el iniciado había entrado al misterio y se había comprometido y había entendido todo. Esa palabrita que vimos ahí, misterio, se refería a ese proceso que él llevaba a que los iniciados, esa palabra misterio, los iniciados llegaran a volverse. Cuando entraban al misterio, ¿sabe cómo les llamaban? Ya no llamaban iniciados, le llamaban adoradores de otras religiones. O sea, ese tipo de influencia y de mentalidad giraba. Entonces, cuando el Señor Jesús, porque usted sabe de que todos los demás dioses son vanos, dice la Biblia. No existe, eso no es cierto. Hay un solo Dios, solo Dios. Y Jesucristo fue la luz que trajo a Dios. Por eso Jesucristo, en medio de ese pensamiento, cuando Jesucristo les dice en Juan 14 a sus discípulos o a los que lo están oyendo, y les dice: si el camino soy yo, y la verdad soy yo, para llegar a la vida soy yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo les estaba marcando la realidad en medio de pensamientos de confusión. Pero no nos vayamos tan lejos. Entonces, cuando el Señor está hablando de el misterio, les está diciendo: es que a ustedes, mis discípulos, ustedes son a los que les es dado conocer el misterio de la realidad de Dios. Porque mire, hermano, hay muchas cosas que nosotros podemos estar sentados en una iglesia y no entender. Y no es que lo vayamos a entender todo, pero hay cosas que la gente de afuera nos mira a nosotros de los de adentro y dirán: pues eso es que hasta ridículo se ha de ver uno con ciertas cosas que cree, ¿verdad? Alguno pasará ahí enfrente y dirá: ¿y esos qué estarán haciendo ahí metidos al mediodía con este calor, verdad? Y encima de eso todos se ponen a aplaudir y levantar las manos. ¿No saben que nosotros hemos entendido el misterio glorioso de que el Señor Dios habita en su casa, en su templo, en nuestra vida, y recibe la honra y la gloria? Por eso estamos aquí. Pero Jesucristo entonces les dice el misterio, no la salvación, el misterio, el proceso del conocimiento que te compromete para vivir. El misterio no es para todos, por eso les hablo en parábolas. Es más, hasta les dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces no les hablo en parábolas, sino el misterio es para aquellos que viven el proceso. He ahí la importancia del discipulado. El discipulado no es una enseñanza cada 8 días, hermano. Porque el asunto es que nosotros hemos cambiado el discipulado un poco tal vez dentro de nuestros errores nos hemos llevado el discipulado y hemos ido a hacer cultitos a la casa. O sea, el culto grande hacemos unos 8 o 10 ahí en la casa, cultito. No es. El discipulado es un proceso de vida, man. Es un compromiso. Es un seguir, asimilar, aprender, dejarse corregir. Mi hermano, que es una de las cosas, eso entre paréntesis, que tal vez menos se pueden realizar en este tiempo, porque a veces no estamos sometidos a un discipulado para corrección. Fíjese, hermano, usted dígame, ¿cuántos conoce de los cristianos que somos evangélicos que se dejen corregir? Es más, yo le pregunto a usted, ¿será usted, pero pregúntese usted, no se ponga a pensar ahora en nadie más, usted, ¿será que usted se dejaría corregir? Que uno le pueda decir algo. Porque, hermano, a veces a uno le dicen: mire, hermano, a usted dígame lo que quiera. Ay, hermano, y cuando uno dice no lo que quiere, sino lo que quiere, se enojan.
Y estamos viviendo un tiempo del evangelio donde todo tiene que ser con pinzas, hermanos. Para decirle algo a